Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es digno de ser censurado. Y aunque está grueso el tema, en realidad eso es lo que está pasando aquí. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, es lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia el día de hoy a través de su palabra aquí en Gálatas capítulo 2, verso 11. Nos dice su palabra en el verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, dice Pablo, porque él era digno de ser censurado, porque él era uno que estaba condenado o se había condenado a sí mismo. Eso es lo que dice literalmente el original. Porque él era digno de ser censurado, era uno que estaba condenado o se había condenado a sí mismo. Ahora, vayamos poco a poco, vayamos viendo el marco histórico. Estamos hablando que estaban en Antioquía. Antioquía era la capital de la provincia romana, la ciudad más grande de la provincia de Siria. Imagínate nomás, Antioquía era el lugar de una numerosa comunidad judía. Como era de esperarse, fue el primer lugar que se menciona en Hechos donde los judíos cristianos predicaron el evangelio a los gentiles. Esto es para que nos demos una idea. En Hechos 11, 20 al 21 dice: pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, o sea, a los helenistas, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La iglesia en Antioquía no solo fue la primera iglesia registrada donde se reunieron judíos y no judíos, o sea, y gentiles, o de distintas naciones allá alrededor, en adoración y comunión, sino que también, por lo que sabemos, fue la primera iglesia en enviar misioneros a otras regiones para predicar el evangelio. Esto es la iglesia de Antioquía, específicamente a los gentiles. De esta iglesia fueron enviados precisamente el apóstol Pablo y Bernabé, como lo vemos allí en Hechos 13, 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Mira qué importante. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, o Antipas, hijo de Herodes el Grande, y Saulo, dice. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado o encomendado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Así que nos podemos dar cuenta lo influyente y lo grande que era esta iglesia. Esta iglesia probablemente estaba igual que la iglesia en Jerusalén. O sea, tuvo un gran crecimiento, hubo un boom con los gentiles, de los judíos cristianos, que después inclusive ahí lo puedes ver en Hechos 11, después de que mataron a Esteban, vino esa persecución y fueron a donde llegaron, precisamente a Antioquía, que era una ciudad grande. Y ahí inició esta iglesia, y esta iglesia ya estaba bien formada porque tenía profetas, como lo acabamos de ver, y en fin, inclusive enviaban a las misiones y principalmente para los gentiles. Era una iglesia en toda la extensión de la palabra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, me opuse, o sea, me le enfrenté, le hice frente a él cara a cara. Se debe, amados hermanos, confrontar y censurar
a cualquier pastor o dirigente espiritual que sea culpable de hipocresía. Esto es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Por eso lo hemos estado viendo, que el apóstol Pablo ha hablado, y a veces lo dijo los que tenían eminencia, ¿no? O los que eran así, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, esta es la enseñanza que estamos viendo aquí. Sí, a cualquiera de nosotros que veas que anda en hipocresía, debemos de ser confrontados y debemos de ser censurados. Por eso lo importante de tener un gobierno plural dentro de la iglesia. Lo importante de tener colaboradores y servidores llenos del Espíritu Santo, pero que te están viendo y que te conocen a diario y que ellos mismos pueden llegar y te pueden decir: oye, estamos viendo esto en ti, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora, si no los hay y no están capacitados aún dentro de la iglesia, es muy importante que tengamos a otros pastores dentro de la misma ciudad, amigos que te confronten conforme a la palabra de Dios, conforme al Evangelio, no conforme a sus ideas, sino conforme al Evangelio. Y esto es bien importante. A cualquiera que sea, si está en un error, debemos confrontarle, debemos oponerle, ¿no? Nos debemos oponer a esa persona y debemos enfrentarle. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4, le dice Pablo a Timoteo en la carta, le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. ¿De cuál verdad? La verdad del Evangelio. Y se volverán a los mitos, se volverán a las fábulas. Esto se debe aplicar sin importar quién sea la persona, tal y como lo vemos aquí. Hasta el apóstol Pedro, que Dios usaba con poder, pilar y columna. Insisto, Dios usó con poder en gran manera a Pedro, uno de los líderes grandes, pilar y columna de la iglesia. Tuvo su desliz y tuvo que ser confrontado por otro apóstol, que fue el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 5, 20 al 21, dice el apóstol Pablo: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios, mira, y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. En pocas palabras, no hagas nada a favor o en contra de una persona, sino simple y sencillamente lo que es, lo que está de acuerdo en la palabra, lo que la palabra nos dice. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, es lo que Pablo está haciendo precisamente con Pedro, y es lo que el Espíritu Santo está enseñándonos a nosotros hoy en esta mañana, en este pasaje. Simplemente lo que es. Debemos hablar lo que es. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual podemos estar atentos siempre, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dice la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, ¿no? Eso es el Evangelio de Cristo, que está por encima de todo. Él era digno de ser censurado, dice Pablo. Él era digno, es uno que estaba condenado y se había condenado a sí mismo. Pedro se estaba echando la soga al cuello, y ahorita lo vamos a entender. El por qué Pablo tuvo que intervenir y ponerle un freno a Pedro. Porque Pablo bien se podía haber hecho de la vista gorda y haber dicho, pues total, no pasa nada. Pero no, Pedro estaba condenado, se estaba condenando a sí mismo. Era digno de ser censurado. Pablo nos da la explicación. ¿Por qué? Verso 12, ahí de Gálatas 2. Porque antes de venir
algunos de parte de Jacobo, o sea, de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, él comía con los gentiles. Dice, pero cuando aquellos vinieron, o sea, los que vinieron de Jerusalén, por parte de Santiago, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Pedro empezó a retraerse, empezó a apartarse, porque tenía miedo de los judíos que habían llegado de Jerusalén con otras ideas, con otros rollos, que no era 100% el Evangelio. Y en esto debemos de tener mucho cuidado, porque lamentablemente en ocasiones se cae en mucha religiosidad y esto afecta, créanme, que afecta, es como una pus, un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, un poquito de esa religiosidad dentro de la iglesia va afectando. Los que pertenecían al grupo de los de la circuncisión eran judíos creyentes, sobre todo en la iglesia de Jerusalén. Estos creían que la señal de la circuncisión que les fue dada en la ley, en el Antiguo Testamento, era necesaria para los creyentes gentiles de Antioquía. Hoy en día hay judíos mesiánicos que han creído en Cristo, que han puesto ellos ya no una iglesia, sino su sinagoga, y que te dicen que te tienes que circuncidar, que te tienes que hacer judío. O sea, es lo mismo que estaba ocurriendo aquí. Ahora prestemos mucha atención. Estos enseñaban que los judíos creyentes no debían comer con ningún creyente no judío, o simplemente que no estuviera circuncidado. Es increíble hasta dónde puede llegar la religiosidad y la ceguera. Entonces, ¿dónde queda el Evangelio? Eso es lo que está defendiendo el apóstol Pablo. Eso es lo que tú y yo debemos defender a capa y espada. Entonces, ¿dónde queda la palabra? ¿Dónde queda lo que dice el Evangelio de Cristo? Primera de Corintios 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno, mira qué importante, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, dice otra versión, ya sean judíos o ya sean griegos, ya sean esclavos o ya sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos uno en Cristo. Y lo que estaban haciendo estos judíos es que estaban dividiendo el cuerpo de Cristo. Este es el Evangelio de Cristo. Lo que acabamos de ver aquí en Primera de Corintios. Esto es lo que Pablo está defendiendo. Esto es lo que el Espíritu Santo a nosotros, sí, a ti y a mí, nos está enseñando en esta mañana para que podamos defender siempre su bendita palabra. Tenemos el derecho de decir, si yo no lo he visto en la palabra, no tengo por qué creerlo. Y aunque sea quien sea la persona que te esté hablando, aún un mismo ángel del cielo si baja y te presenta algo que no está en la palabra, tú no eres de Dios, porque eso no está aquí. Y la palabra a mí me dice esto. Entonces es bien importante que nosotros prestemos atención y no nos vamos a condenar si nosotros estamos apegados a la palabra y el que te está predicando no. Esto es lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Verso 13, Gálatas 2. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¿Te fijas? Llegan de Jerusalén a Antioquía, donde todo está funcionando de maravilla, y empieza a ocurrir esto. Y dice Pablo, y el resto de los judíos, de los que estaban en Antioquía, se les unieron en su hipocresía, de tal manera que aún hasta el pobre Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Bernabé, que era un hijo de consolación, un hombre que nosotros lo vemos, que es una persona usada por Dios, fue atraído también por ello. Obviamente, Bernabé pertenecía a la tribu de Leví,
O sea, era un judío de judíos, y al ver que Pedro y al ver que los demás judíos, dijo Bernabé, pues me subo al barco, ¿no? Y esto era lo que a Pablo lo estaba, yo me lo imagino indignando, así como diciendo, pues ¿qué está pasando? ¿Y por qué Pedro hace esto? Y ahora está infectando a la iglesia de aquí, de Antioquía. ¿Qué onda con los gentiles que Dios ha salvado? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Los judíos de Antioquía se les unieron a los de Jerusalén en su hipocresía. Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía, la palabra que se usa aquí en el original hebreo significa, o el significado de esta palabra griega, tiene que ver con los actores que se colocaban una máscara y expresan diferentes estados de ánimo o varias personalidades. Mira qué importante, espiritualmente hablando, se refiere a alguien que enmascara su carácter verdadero. Eso es lo que está aconteciendo aquí. El que pretende ser lo que no es lo mismo que Jesús les dijo a los fariseos o a los religiosos en su tiempo. Mira lo que dice Mateo 6:1, cuídense. Cuídense, es en el capítulo en el que el Señor nos enseña a orar. Y dice Jesús, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuídense, el Señor en este pasaje deja muy claro cómo debemos ser. Debemos de ser genuinos, amados hermanos, debemos de ser íntegros. Que lo que ves, eso es lo que eres. No apariencias, no hipocresías, fuera máscaras, fuera la hipocresía de nosotros. Debemos de ser transparentes. Y si algo no entendemos, no tenemos por qué aparentar más, hay que preguntar. Inclusive en cosas tan simples como el orar y el ofrendar, el Señor nos enseñó a ser genuinos. Allí en el capítulo 6, cuídense, cuídense, dice el Señor, de no poner máscaras. En Mateo 5:37, obviamente, nos dice también nuestro Señor Jesús, antes bien sea el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, procede del mal, procede del pecado. Pedro, Bernabé y los judíos que estaban aquí en Antioquía, estaban comprometidos con el evangelio de la gracia. Ellos sabían lo que la Escritura decía, ellos sabían lo que el evangelio, lo que se estaba escribiendo, pero aparentaron que estaban de parte también del legalismo, de la religiosidad, y no hubo temor en ellos. Yo me imagino, y quiero creer, aunque no lo dice ahí la palabra, que muchas veces todo esto se hace por reputación. Pedro vivía en Antioquía con los gentiles, y ahorita lo vamos a ver. Por eso es que Pablo se lo está recriminando. Él convivía con los gentiles y todo estaba en paz, pero llegaron los de Jerusalén y haber dicho Pedro, voy a perder popularidad, porque la iglesia de Jerusalén pesaba. Y venían enviados de parte de Santiago, que era uno de los líderes fuertes de la iglesia en Jerusalén. Obviamente estaba Juan, obviamente estaba Pedro también. Y muchas veces todo esto es lo que mueve el tapete, como decimos aquí en México. Debemos tener mucho cuidado. 1 Corintios 10:12 dice, porque tanto el que cree que está firme, tenga cuidado de que no se caiga. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Debemos de tener mucho cuidado. No vaya a ser que nos resbalemos, que nos deslicemos. Debemos mantener siempre nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y en dónde la vamos a poner? Aquí. Porque este libro de 66 libros nos enseña el camino al Padre, nos enseña el camino al reino de Cristo, al reino de los cielos. Este libro es en donde nosotros debemos clavar nuestra vista, porque ahí está Cristo, en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Dice Santiago 1:12-15, mira qué importante.
Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, porque por eso son las pruebas, para ser aprobado y no reprobados, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, no puede ser tentado de cosas malas. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, por su propia concupiscencia, por sus deseos desordenados. Eso es lo que está diciendo. Entonces después, cuando la pasión ha concebido, cuando esos deseos desordenados han concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El sinónimo de muerte en la palabra de Dios, grábatelo siempre, es el infierno. Por eso tú vas a ver, y lo digo hoy una vez más, que en la palabra todos los creyentes, todos los santos, dice que duermen, no porque estén dormidos, sino porque el cristiano en la palabra no muere. El que muere es el inconverso, es el impío, porque la muerte refleja el infierno. Por eso la segunda muerte es el lago de fuego, ya cuando van directamente del infierno al lago de fuego, en fin. Por eso es bueno parar a tiempo a la persona que se está desviando o que está en el error. Esto es lo importante del Evangelio de Cristo. Debemos enseñar que si pones la palabra de Dios en tu corazón, esto es lo que debemos nosotros enseñar, que si tú pones la palabra de Dios en tu corazón antes de ser tentado, estará ahí para cuando la necesites. Por eso el salmista en el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra, o he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Esto es lo importante del Evangelio. Entonces Pablo les dice a Pedro, a Bernabé y a los judíos, verso 14, Gálatas 2, verso 14, dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Dice Pablo, no en cuanto a mis ideas, en cuanto a la verdad del Evangelio, no en lo que yo pienso o lo que yo creo o lo que yo siento, sino en cuanto a la verdad de la palabra, en cuanto a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Rectitud literalmente significa andar derecho o erguido, siempre viendo de frente. Ve qué bonito, siempre viendo de frente, siempre hablando las cosas tal y como son. Al apartarse de los cristianos gentiles, Pedro, Bernabé y los demás judíos dejaron de andar alineados conforme a la palabra de Dios, conforme al Evangelio. Por eso Pablo les está diciendo: no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Se me desviaron. El único Evangelio, la palabra de Dios, a eso se refiere precisamente aquí el apóstol Pablo al decir la verdad del Evangelio. ¡Ey! Lo que está diciendo el apóstol Pablo, presten atención, es la palabra de Dios. Hay que andar en rectitud, hay que andar derechito en cuanto al Señor nos dice aquí, que cuando tú le digas Señor, Señor, es porque realmente es tu Señor, y no que el Señor te diga: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? Eso es lo que está diciendo aquí. Hay que andar derechitos, hay que andar erguidos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, mira qué importante, esto es porque Pedro tenía compañerismo constantemente, de manera frecuente,
con los no judíos, con los gentiles, comía con ellos. Dios ya se lo había dejado bien en claro en un llamado que le hizo. Cornelio, el centurión, estaba orando y todos conocemos la historia. Se le apareció un hombre con vestiduras resplandecientes. Este hombre o este ángel le dijo en sus oraciones, le dijo que sus oraciones a Cornelio, le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios, porque nuestras oraciones y nuestras ofrendas están como ahora sí, como olor fragante delante de la presencia de Dios. Bueno, y le dijo que mandara por Pedro, por Simón Pedro, que se encontraba en Jope. Pedro viene a ellos y en Hechos 8, 27 y 28 dice: conversando con él, entró y halló mucha gente. O sea, entra Pedro a la casa de Cornelio, el centurión romano. Estaba llena la casa ahí de romanos, y les dice Pedro. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Esto es mucho antes de que Pablo lo confrontara. Y mira lo que dice Pedro: pero Dios me ha mostrado. ¿Quién? Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ya Dios se lo había revelado. Vemos que Pedro sabía lo que el Señor le dijo: Dios me ha mostrado que a ningún hombre yo le debo llamar impuro o inmundo. O sea, no santo o no común. En Hechos 10, 34 y 35, ahí mismo dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y a veces uno se puede preguntar y decir: ¿en serio, Pedro? Entonces, ¿qué te pasó en Antioquía? Para que podamos entender. Y qué bueno que Dios nos deja todo esto en su bendita palabra, para que podamos nosotros aprender y recapacitar si estamos cometiendo algún error de este tipo. Sino que en toda nación, dice Pedro, el que le teme, o sea, el que le honra y el que le reverencia y hace lo justo, o sea, aquel que obra en justicia, le es acepto. No importa, Dios se lo reveló, me mostró que no hace acepción de personas y que en toda nación Él acepta a las personas que andan en rectitud. Pero tratar a veces, amados hermanos, de quedar bien, por eso lo hemos dicho una y otra vez, en algunas ocasiones nos pueden hacer flaquear en nuestra fe. Hay gente que por eso le cambia la palabra, para poder tener gente, para poder quedar bien con esa gente, y comete ese error. Hay gente aún peor, que empieza a sacar versículos tras versículos para acomodarlos a su manera de vivir, para justificarte, autojustificarse y decir: estoy bien. Pero la verdad, cuando tú los escuchas, dices: no, esto no es la palabra, tú lo estás inventando. Pedro negaba su propia convicción por temor a la crítica y muy posiblemente a la pérdida de autoridad en la iglesia de Jerusalén. Gracias a Dios que en su palabra quedan grabadas todas estas palabras, y damos gracias a Dios de que era un gobierno plural, de que Pablo los vio y dijo: y gracias a Dios que lo confrontó, porque Pedro termina arrepintiéndose, inclusive amando a Pablo, sabiendo que era un siervo de Dios. Y ya lo vimos en semanas pasadas, como en su segunda carta de Pedro, ¿no?, dice, así como dice nuestro amado hermano Pablo, inclusive reconociendo quién era Pablo. En ningún momento se ve que tuvieron un buen broncón ahí, una buena pelea. No, Pedro reconoce lo que Pablo lo está confrontando. Y obviamente aquí es donde viene la reprensión, y dice Pablo: ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, Pedro se deslizó a tal grado que abusó inclusive de su autoridad.
Estaba obligando a los gentiles a vivir como los judíos, porque él era un hombre, columna de la iglesia, un apóstol de Cristo, obligando a los hermanos gentiles en Antioquía a vivir como judíos. Pedro estaba cometiendo un grave error, por eso tuvo que ser confrontado. Con esto Pedro estaba enseñando que no había un solo cuerpo, sino que había dos cuerpos. Eso es lo que estaba cometiendo el error, dos tipos de iglesia, uno que era judío y uno que no era judío, un evangelio para el judío y el otro para el gentil, para las naciones. Cuando el evangelio nos dice en 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Este era el problema, este era el error de Pedro. En un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y así desviándose y desviando a Bernabé y a los otros judíos de Antioquía, estaba peligrando esa iglesia. Y es por eso que Pablo, a través del evangelio, bendita sea la palabra de Dios, confronta a Pedro. Es lo que la palabra nos dice, que apartarán sus ojos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas, a cosas que no son. Verso 15, Gálatas 2:15. Nosotros somos judíos de nacimiento, o sea, por naturaleza, y no pecadores de entre los gentiles. Prestemos atención a esto que estaremos viendo por último. Obviamente, esto va pegado con los del 16 al 20, que estaremos viendo, si Dios nos lo permite, la próxima semana, que es justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, o sea, a través de Jesucristo únicamente, no por nuestra propia justicia. Este versículo y el que sigue son claves fundamentales en Gálatas. Es muy probable que sea la tesis de la epístola. Este es el enfoque de Pablo, que todos los judíos circuncidados, al igual que los gentiles incircuncisos, lleguen a tener una relación correcta con Dios. Solo a través de la fe en Jesucristo y punto. No hay que añadirle nada. Hasta ahí. Esta distinción que hacían los judaizantes, lo que está diciendo Pablo, ya no más. Ya no más. Y lo vamos a entender un poco más la próxima semana, si Dios nos lo permite. O sea, dice, ya no más, se acabó. Ahora entendamos que hay leyes o requisitos que fueron hechas únicamente para el pueblo judío. O sea, si el judío la quería llevar a cabo, llévala a cabo. Pero eso no tenía nada que ver con la salvación. Eso es lo que Pablo está enseñando. Porque eran requisitos que Dios les había dado para diferenciarlos de las otras naciones. Pero ahora venía el tiempo de la gracia a través de Jesucristo. Y venía la salvación a las naciones, a los no judíos, a los gentiles. Ahora, si las leyes judías no pueden salvarnos, entonces, ¿por qué obedecer los mandamientos? Apunten. Es bien importante. Pablo no está enseñando que las leyes eran malas. Por ejemplo, en otra carta él escribió, Romanos 7:12, así que la ley, presten atención, así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice Pablo, la ley es santa, y luego añade, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La enseñanza es que a través de la ley, una persona nunca va a ser salva. Pero el mandamiento juega un papel muy importante en el cristiano. Ciertamente el mandamiento o los mandamientos están dentro de la ley, pero la ley es distinta, son muchísimas leyes.
No nomás son 10. Prácticamente quedan 10 mandamientos, que es donde se resume todo lo del cristiano. Y luego todavía viene Cristo y dice, ok, de esos 10 hago 2, en donde se cumple toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, añade nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos, dice, se cumple todo. ¿Ok? Debemos entender lo que vienen siendo unas leyes, o lo que pudiera ser parte de la tradición de lo que Dios le dijo a los judíos, únicamente para ellos, y otra cosa es el mandamiento, que es para todos. Primero, el mandamiento o los mandamientos. Primero, nos protege del pecado dándonos norma para nuestra conducta. Segundo, nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo. Cuando nosotros vemos los mandamientos, vemos la suficiencia de Cristo. Y aquí entra el tercero. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podremos cumplir los mandamientos a la perfección. Únicamente Cristo. Ahora, entonces entendemos la enseñanza, lo que Dios nos está enseñando. Por la ley es imposible salvarnos. Eso es lo que está hablando Pablo aquí en Gálatas 2. Pero cuando llegamos a ser cristianos, discípulos, los mandamientos son una valiosa guía para vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces entendemos lo que Cristo dijo de los mandamientos y de su palabra, o de sus mandamientos y de su palabra. Mira qué importante, Juan 14, 21. ¿Quieres saber cuánto es que amas a Dios? Porque muchas veces nos podemos hacer la pregunta y decir, es que yo no sé si realmente amo a Dios. O hay gente que nos puede señalar y decir, no, es que tú no amas a Dios. Bueno, ¿quieres saber conforme a la palabra quién es el que ama a Dios? ¿Quién es el que ama a Cristo y Cristo a Él y Dios Padre a Él? Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mira, presta atención, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Más adelante, allí mismo en el 14, pero en el verso 23, viene un juego de palabras. Inclusive le pregunta a Judas, no el Iscariote, le pregunta el otro discípulo, el celote, y le dice, ¿cómo te manifestarás a nosotros? Y le vuelve a confirmar Cristo. Si alguien me ama, fíjate ahora lo que dice, guardará mi palabra. Ahora ya se refiere a la palabra de Dios. Si alguien me ama, y le vuelve a decir, y mi Padre lo amará, le vuelve a confirmar, mi Padre lo amará. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, Él estará con nosotros cuando nosotros atesoramos sus mandamientos y su palabra. Si tú eres un hombre y una mujer que todos los días quieres leer su palabra y quieres alimentarte de su palabra y amas, atesora su palabra y atesora los mandamientos, no dices, no, es que ya por la gracia, pues yo ya fui salvo, no me importa ya lo que haga. No, ese pensamiento no es de un cristiano. Ese hombre no ha recibido la gracia de Dios. Al contrario, el cristiano dice, Padre, ¿qué me enseñas? ¿Qué es lo que quieres que haga? Me dices que no debo matar, que no debo robar, que no debo desear la mujer de mi prójimo. Me estás hablando esto y esto otro. Es más, me dices que te ame con todo mi corazón, con toda mi fuerza, en fin. Y que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y me estás diciendo que atesore tu palabra, que obedezca tu palabra, que ame tu palabra y que ame los mandamientos. No tanto para salvación, sino para santificación,
¿Están entendiendo? Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces entendemos que los mandamientos son tan importantes como la palabra de Dios, no la ley, los mandamientos, porque ambos provienen del aliento de Dios, ambos son inspirados por Dios, fueron dados divinamente por Dios, por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, el aliento de Dios. Es hermosa su bendita palabra y sus mandamientos para nuestra enseñanza, edificación, santificación, para no pecar contra Dios, inclusive para poder demostrar nuestro amor al Señor, como lo acabamos de ver ahorita, ¿no? El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego dice, si alguien me ama, guarda mi palabra. De esa manera, amados hermanos, no caeremos, no nos deslizaremos. Y si algún día nos deslizamos, levántate una y otra vez, pero arrepiéntete, digno de ser censurado.